Miércoles Millennial. Y como cada miércoles, yo tengo a mis millennials en la línea telefónica, justamente para platicar ahora de una de las cosas más preocupantes que ha ocurrido durante esta contingencia, en donde además pues se armó también hoy debate en la mañanera, porque una cosa dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otra cosa dijo el presidente. Ella dijo que han aumentado mucho las demandas por las denuncias por violencia de género estando en contingencia, y el presidente dijo que no, que para nada, que no había aumentado la violencia de género. Yo saludo en la línea telefónica a María Torres Arpipuz de la Ibero. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Hola, Yuri, buenas noches. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. A Mario Sandoval de la UNAM. Buenas noches, Mario. Hola, Yuri, muy buenas noches. Saludos a todos. Emilio Guerra del TEC de Monterrey. Buenas noches. Buenas noches, Yuri. Buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeros millennials. ¿Quién empieza? Pues bueno, si quieren, me arranco. Yo creo que una de las cosas más Mario complicadas... Sandoval de la UNAM, adelante. Perdón. Adelante, Mario. Yo con gusto. Pues sí, tenemos esta declaración del presidente diciendo que no ha aumentado la violencia contra la mujer. Dice el presidente que hay una cultura de fraternidad en las familias, y en la mañanera una reportera también le decía, señor presidente, también hay una cultura de machismo, ¿no? Ya tenemos organizaciones como Amnistía Internacional diciendo que sí ha incrementado la violencia de género, que tan solo en marzo aumentó el 22%. Tenemos a la propia secretaria de Gobernación diciendo que sí hay un aumento. Y yo resalto la importancia de que las autoridades, desde luego el presidente, deben tener una evaluación para saber desde dónde se tiene que partir. Al menos yo no puedo creer que no haya un aumento de violencia. Sí vivimos en un estado misógino y machista. Las respuestas del presidente no deberían de ser en el sentido de decir que no hay violencia. No es casualidad, por ejemplo, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya exhortado a nuestro estado para que se fortalezcan los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular a la violencia intrafamiliar y a la violencia sexual en el contexto del confinamiento. Es que yo no sé dónde viva este señor que tenemos como presidente, pero ¿desde cuándo la fraternidad se demuestra con agresiones físicas, con humillación, con violencia psicológica, con terror, con violencia? O sea, hasta las llamadas en Locatel ya van más de 819. Entonces, perdón, pero esa cultura familiar no es hermosa. No, y además yo creo que, a ver, el comunicado o la carta abierta que le envían esta mañana a la secretaria de Gobernación y al presidente, entre los abajo firmantes, como dice Amnesty International, yo creo que demuestra la realidad social que padece México desde siempre. Creo que es momento de que se siga demostrando que México es un estado machista, y creo que Mario y María lo describen perfectamente bien. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría poner sobre la mesa en cuanto a este tema es que no se nos debe de olvidar que días antes de que se declarara esta pandemia de parte del despacho de la Secretaría de Salud, hubo una marcha nacional y hubo un paro nacional de mujeres que exigían justicia y que existen seguridad y que exigen que la política pública las voltee a ver, no como las ha volteado a ver en los últimos años, ¿no? Sino que las convierte en un eje central de la política pública. Y yo creo que la cachetada, y no necesariamente con guante blanco, sino una cachetada grosera y además ignorante del presidente al gritar en su mañanera, en el micrófono oficial de presidencia, que México es un estado fraterno y que niega el incremento de la violencia de género, no solo demuestra un presidente profundamente alejado de la realidad, sino un presidente profundamente machista. Pues yo creo que tienes mucha razón, y fíjate algo que pasa con las autoridades, no en particular con el presidente, es que siempre cuando hay una causa legítima, un reclamo de la sociedad, siempre se imaginan que alguien está detrás. Pasó en el 78, pasó en el 94 con el ZLN,
pasa ahora en el 2020 con este paro nacional que bien mencionas de las mujeres, siempre es el mismo misterio. Es que ¿quién está detrás de estos movimientos? Ahora la derecha, ¿no? Pues no hay nadie detrás, solamente hay personas, creo, que están reclamando causas legítimas. En el caso de las mujeres estoy seguro que quieren que las autoridades en este momento visualicen que la violencia de género y la discriminación aumentan durante un confinamiento. Sí, sobre todo Mario, María, Yuri, yo creo que más allá de etiquetar a la lucha feminista con las diferentes organizaciones que firman esta carta abierta o todas las miles de mujeres que marcharon el 8 de marzo, yo creo que lo más importante es que debe de convertirse el documento más importante del Palacio Nacional, esta carta abierta en donde se habla de números, de incremento a las llamadas del 911, se habla sobre números exactos de cómo ha ido modificándose la estructura familiar en cuanto a la problemática que han enfrentado madres trabajadoras que están confinadas en su casa con su agresor. Es decir, esta situación del encierro, de la pandemia, es un pretexto obligado para que las autoridades en todos sus niveles, a nivel municipal, por supuesto, estatal y claro federal, se den cuenta que el problema de la violencia familiar va más allá de una cultura machista, sino interviene precisamente en lo más doméstico, ¿no? Se acentúa la violencia familiar estando en casa, y yo creo que eso es gravísimo. Yo les cuento, hoy en la segunda emisión de Imagen Noticias, en Imagen Televisión, pasé la noticia de una mujer que asesinó a su esposo. Ella misma llamó a la policía, ella misma confesó haber cometido este crimen porque dijo ya estar, digamos, en una situación límite en donde no podía soportar la violencia, las humillaciones, las agresiones a las que fue sometida durante toda esta cuarentena y seguramente todo el tiempo previo que llevaba compartiendo su vida con este hombre. Pero ella misma fue quien se entregó, Ella le llamó a la policía: acabo de matar a mi esposo, vengan por mí. Así fue, A esos grados y a esos extremos está llegando la violencia de género en esta cuarentena. Y es un extremo en el que es o la vida del agresor o la vida del agredido. Sí, y muchas veces en estos casos de violencia de género, la agredida, y en estos casos de violencia de género se castiga de cualquier manera a la persona que comete digamos el homicidio, como si eso hubiera sido y no en defensa personal. Un minuto cada quien porque ya nos vamos, chavos. Si tenemos como Estado, yo creo, una evaluación correcta, partimos de la idea del machismo impregnado, entonces después pueden implementarse medidas cómo fortalecer y ampliar los medios de denuncia, cómo crear protocolos de atención, cómo actuar y entender que la mayoría de personas que se dedican a la profesión de enfermería son mujeres y que estas mujeres tienen doble carga de trabajo por tener tanto un rol profesional y al mismo tiempo tareas de cuidado doméstico. ¿Por qué no se resaltan estas cuestiones en las mañaneras? María, adelante, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, a mí me parece muy importante recalcar que es impresionante que nuestro presidente siempre tenga otra información, otros datos, y que en este caso pues se haya ignorado completamente el hecho de que la violencia de género en confinamiento sí haya aumentado. Eso es imperdonable y claro, como Mario dice, pues necesitamos mejores protocolos, más procedimientos y pues ya empezar a dejar de lado a los machos. Yo no estaría tan de acuerdo con lo que dice Mario respecto a tener una evaluación clara. Yo creo que como sociedad tenemos una evaluación y un diagnóstico de país bastante trastornado, y la realidad de eso es que hace menos de 3 años los mexicanos decidieron elegir a esta persona como presidente de todos nosotros, y es claro que el presidente no solamente no vive en el mismo México que todos los demás, sino que parece que ni siquiera vive en este planeta. Yo creo que insisto, utilizar, y me parece bastante grave que el presidente utilice los medios institucionales, entre ellos el micrófono de presidencia, para decir que México está construido sobre la fraternidad y que además niega flagrantemente el incremento de la violencia de género. Yo creo que aquí son dos cosas, y con esto termino. No solo está
mal en términos políticos negar el incremento de la violencia de género, sino está mal negar la existencia de la violencia de género. Yo creo que ese completamente de acuerdo. Yo creo que eso es una sentencia, un posicionamiento de un gobierno intrínsecamente machista, y yo creo que eso es lastimoso para todos los mexicanos. La solución yo creo que sería pensar 2 veces cómo vamos a votar el próximo año y en las próximas elecciones federales. Pues ahí está María Torres, Emilio Guerra, Mario Sandoval, les agradezco muchísimo, les mando un beso enorme de lejitos y esperemos que ya pronto nos volvamos a volver a ver. vernos para dárnoslo en persona. Mis millennials tan queridos. Claro que sí, Yuri. Abrazo a Voy Yuri, a la abrazo. pausa.